Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos del canal 70 veces 7, Perdón Sin Límites. Le habla el pastor Pichardo desde su canal. Hoy es día 30 de mayo del año 2026 y estamos felices y contentos de poder haber recibido un día más de vida. Siendo ahorita las 5:41 de la tarde en el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Le damos gracias a Dios siempre porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Le damos gracias a Dios por sus oraciones, por sus bendiciones, por sus buenos deseos y por todo lo que usted ha podido compartir con la salud de mi esposa, de su pie, ya está muy mejorando y le damos gracias a Dios. No es una sanidad completa porque sabemos que un proceso donde ha habido cirugías requiere tiempo. Podemos ver muchas veces cicatrizando por fuera, pero por dentro, donde está húmedo todavía, hay que esperar que eso sane por dentro también. Hoy día queremos compartir la palabra del Señor con ustedes y hoy día nos toca la iglesia de Tiatira. Estamos hablando de las 7 iglesias, hemos hablado de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo y hoy nos toca la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29, el mensaje de Tiatira de parte del Señor es el mensaje más largo que el Señor ha enviado a estas iglesias. Y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Qué elogio que le hace el Señor a esta iglesia. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas o de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mi obra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y será quebrada como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor le da a esta iglesia
la alaba, pero también le da un poco de regaño. Ahora vamos a hablar de la ciudad. La ciudad de esta iglesia, Tiatira, estaba situada a unos 35 millas o a unos 56 kilómetros, que es lo mismo, 35 millas, 56 kilómetros al oeste de Pérgamo, de la ciudad, iglesia que estudiamos anteriormente. Fue fundada por Alejandro Magno alrededor del año 300 antes de Cristo. Y en esa ciudad abundaba allí las organizaciones gremiales como la de los curtidores de pieles, los alfareros que hacían piezas de hierros y cuantas cosas, los tejedores que tejían cuántas cuestiones se pueden tejer como para asuntos de pesca en el mar, como para tejido de asuntos para el hogar y cuantas cosas. Todas esas cosas se hacían ahí, en esa ciudad. También estaban ahí los tintoreros, ¿verdad? Y confecciones de ropa se hacían allí. Se confeccionaban ropa. Esa ciudad era una ciudad muy movida, una ciudad muy fluyente para el negocio. Entonces, en esa misma ciudad hubo una mujer que se llamó Lidia. Lidia fue la primera convertida del apóstol Pablo en Europa. Y si usted lo puede encontrar eso en Hechos capítulo 16, versículo 14. Era nativa Lidia de esta ciudad en la que estamos hablando hoy. Y con unos 35,000 habitantes al día de hoy. De ahí era Lidia, que vendía púrpura, que vendía tela, que vendía cuantas cosas. Y Pablo iba a la oración y Pablo habló con ella y ella se convirtió al Señor y lo hospedó en su casa. Es el mensaje más largo, 12 versículos, a la lugareña villa de Tiatira. Hoy se llama Aquisar, con unos 35,000 habitantes. En realidad esto es una carta doble. La primera tiene primera y tiene segunda parte. Entonces, Aquisar se encuentra en Turquía. Éfeso, en todas estas iglesias se encuentran ahí en el alrededor de Turquía, cerca, 35, 40 kilómetros de distancia una de la otra ciudad. Entonces, teniendo unos 35 habitantes, en realidad es una carta doble o de dos partes, con los versículos 18 al 23, es la primera parte, y está dirigida principalmente al propósito de Jezabel. Usted conoce y ha leído sobre esta señora. Y la segunda parte menciona los versículos del 24 al 29 que tiene que ver con la comunidad entera de lo que era la ciudad de Tiatira. En los versículos 18 o en el versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Usted ha visto el bronce? No el bronce liso, aquel bronce liso que nosotros podemos ver y que brilla. No. Era bronce bruñido, era como si fuera un bronce preparado, como con marcas y cuestiones así. Ese es el bronce
bruñido. Y así dice el versículo 18. El Hijo de Dios, para aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios y que no confiesan a Jesús como su Salvador y que no creen en Jesús y que solo creen en el Padre. Aquí la palabra en el versículo 18 de Apocalipsis dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: conozco a la iglesia, conozco tus obras, conozco tus buenas obras, y que la postrera son mejor que la primera. Le está dando un poquito de adulación, le está dando un poquito a esta iglesia de lo que ellos son, de lo mejor de ellos. La está adulando, la está poniendo en alto, la está poniendo en una parte que ellos se merecen estar. Le dice, conozco tus obras, tus buenas obras, y sé que las postreras son mejor que la primera. Sé que las últimas son mejor que las primeras obras que ha hecho. Yo reconozco eso, conozco eso. Reconozco también que tiene amor. El amor es principal en todo. Si no hay amor, no hay nada. El amor echa fuera el temor. El amor lo soporta todo. El amor todo lo cree. El amor vence el mal. El amor es sobre todo la parte fundamental. Por amor a la humanidad, por amor a mí y a ti vino el Señor Jesús del cielo, descendió de su trono. Por amor vino aquí a la tierra para darnos a nosotros salvación. Y le dice a esta iglesia, conozco tu amor. Una iglesia que tiene amor, empezando por el pastor hasta el más chiquito, una iglesia amorosa, una iglesia cariñosa, una iglesia que abrace, una iglesia que hospede, una iglesia que brinde lo que la gente necesita. Eso es lo que necesitamos. Porque hay iglesias que parecen otra cosa, que no es una iglesia. Hay apatía, hay allí muchas veces en muchas iglesias señoríos, hay en muchas iglesias que nosotros podemos ver por ahí racismo, hay grupos que se separan de los otros grupos porque tú no perteneces a mis grupos y cosas así. Entonces, en iglesias así no queremos. Queremos una iglesia como esta donde el Señor le está diciendo, reconozco tu amor, el amor que necesitamos. También le dice, reconozco también que hace buen servicio y tiene fidelidad. Tiene fidelidad, una iglesia fiel a Dios, una iglesia fiel a los mandamientos, una iglesia fiel a los preceptos, una iglesia fiel a lo que se tiene que hacer en una iglesia. Yo miro algunas iglesias por ahí que, miren, me da, no sé si me da rabia o no sé si me da enojo, no sé si me da tristeza, no sé qué me da. Pero he visto algunas iglesias. Mire, yo sinceramente le digo, cuando yo miro a un pastor hablando de política y envuelto en politiquería, cuando yo miro un sacerdote de la Iglesia Católica envuelto en política y hablando de política y de comunismo y de cuantas cosas, mira, me da náusea. A eso no fue, ese no es el llamado de un pastor, ni de un sacerdote, ni de un religioso, a estar envuelto en politiquería. Usted fue llamado y yo fui llamado a predicar la palabra del Señor, a tener amor, compasión por las almas, no a ser comunista. Yo era monaguillo en la Iglesia Católica y quería ser sacerdote y le doy gracias a Dios que no fui, que me salí de ahí a tiempo. Porque miro cosas ahí que caramba, Dios mío, empezando desde allá, desde la sede mundial. Desde allá, desde la sede mundial, se miran cosas y cositas y cosotas. Qué tremendo, ¿eh?
La religión se ha vuelto política, politiquería. El Señor le dice, conozco tu servicio y tu fidelidad a la palabra, a mi mandato. También conozco tu fe, la fe que hay que tener, un cristiano tiene que tener, que un líder tiene que tener. Conozco esa fe que mueve montaña en ti, le dice la iglesia. Y por último le dice, también conozco que tiene paciencia, que ha tenido paciencia, que sigue ahí con la paciencia. La paciencia, hermano, es una cosa tremenda. Si usted es una persona paciente, dele gracias a Dios, porque habemos muchos que somos impacientes y que por cualquier cosa nos impacientamos y eso no es bueno. La paciencia que debe tener una persona o una iglesia. Y el Señor elogia a esta iglesia por su paciencia, por su amor, por su fe, por su servicio a la comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Amparar a los huérfanos, amparar a aquellos que vienen de otro lado, al forastero, ayudar al necesitado, al hambriento, darle comida, al desnudo, darle ropa, al sin techo, darle un techo, al sediento, darle agua. Dijo el Señor allá en la cruz del Calvario, tengo sed. Y empaparon una esponja que tenían ahí con vinagre y hiel. Y se la pusieron en la boca y cuando la probó no la quiso tomar. Porque la miel y el vinagre juntos componen algo que quita el dolor, como se hace como morfina. Y el Señor no quería hacer eso. El Señor no quería apaciguar su dolor, porque lo que él le estaba pasando ahí, lo estaba pasando por amor a nosotros, para pagar nuestro pecado. Y si él hubiera ido como Dios, si él hubiera ido como Señor, si él hubiera ido a la cruz como divino, no hubiera sido un sacrificio perfecto. Y el sacrificio que el Señor hizo fue perfecto. En Apocalipsis 2:20, pero tengo, ahí viene, pero él la alaba, él le da gloria y honra y de todo y le dice todo, pero así es el Señor. No te va a decir solamente la cosa linda que tú haces y la cosa linda que tú eres. Te va a decir también tus errores. Te va a decir también cuando pecas. Te va a decir también cuando falla. Te va a decir también cuando necesitas regaño, porque el Padre al Hijo que ama lo castiga, lo reprende. Pero tengo una poca cosa contra ti. La objeción principal del Señor era que permitía la presencia de una falsa profetisa, la cual era Jezabel. Esta era la mujer del rey Acab, allá en el Antiguo Testamento, allá en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 28. Esta mujer era pagana y asesina y enseñaba a los hombres la inmoralidad e idolatría y no quería arrepentirse de sus pecados. A sus seguidores, porque mire qué pasa. Eso era en el Antiguo Testamento, allá atrás, pero venía aquí a recalcar aquí en el Nuevo Testamento. Vino aquí a recalcar lo que ella hacía allá. Venía la gente siguiendo la maldad y siguiendo las enseñanzas. Y a veces pasa así, caramba, Dios. Una enseñanza que hubo allá atrás, hace 100 años, la podemos ver que alguien empiece por ahí con la misma enseñanza. Y hay muchos seguidores que vienen y van y arropan esa enseñanza inmediatamente. Y ya cuando usted viene a ver, ya se arma lo mismo que había hace 100 años atrás. Esto es lo que estaba pasando aquí. Sus seguidores pasarán por la gran tribulación, le dice el Señor. Estos seguidores pasarán por la gran tribulación y se transformarán en iglesia falsa. En Apocalipsis capítulo 17. Los mismos seguidores estos que están siguiendo aquí en el capítulo 2, llegando al capítulo 17, ya se van a hacer iglesia falsa.
sus seguidores sufrirán la muerte segunda de la cual hablamos los otros días. Estábamos hablando de Rico y Lázaro. Estábamos hablando de que el Señor Jesús, cuando muere y va y desciende a los infiernos, muchos dicen que el Señor fue y predicó, pero no para salvación. Y muchos dicen que predicó para salvación, para que se salvaran los que estaban ahí. Nada que ver. Dice Hebreo 9:27, establecido está para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Se acabó. Una vez que usted muere, mientras usted tiene vida, mientras usted tiene soplo de vida, usted puede recibir a Jesús como Señor y Salvador aquí en la tierra. Pero después que usted dio el último suspiro y ya expiró y murió, se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. El Señor fue y le predicó a los que estaban encarcelados allá. Y se fue y se mostró y le dijo, ¿sabe qué? Soy yo Jesús. ¿Me conocían o no me conocían? Conózcanme. Soy yo Jesús. Y fue y trajo consigo la cautividad. Recuérdese que cuando fue aquella mujer lo quería tocar, él le dijo, no me toque, porque todavía no he subido a mi Padre. Él fue allá, porque el infierno y el Hades estaban separados por un abismo. De un lado estaba el infierno y del otro lado estaba el paraíso. Y Dios fue a buscar todos aquellos que se habían salvado antes, en los tiempos antiguos, que estaban ahí reservados para el día de la redención, cuando Jesús se levantara. Y Jesús se levanta, desciende allá y lleva consigo la cautividad al Padre. Ahora, el rico está allá todavía, ahí abajo, quemándose, pidiendo agua y nadie le da. El padre Abraham ya no está del otro lado, ni los otros, ni Lázaro está de ese lado ya, del lado de donde estaba el paraíso. Eso no existe ahí, ahora todo infierno ahí. Pero él sigue ahí, quemándose. Pero un día va a ser llevado y tirado al lago de fuego que arde por la eternidad. Entonces, sus seguidores sufrirán, los seguidores que estamos hablando aquí, no me pierda el hilo, sus seguidores sufrirán la muerte segunda del trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. Ahí van a ser lanzados sus seguidores, estos seguidores que estaban ahí siguiendo doctrina falsa, enseñanza malvada. Y esto, pues, esta iglesia servirá de ejemplo para otras iglesias en lo concerniente a la ira de Dios. Porque Dios siempre te da un chance y te da ejemplo para que tú lo tomes. Te da advertencia y te dice, sigue este camino, sigue mi camino, pero tú sigue el que tú quieres. Entonces, esta iglesia va a servir, de la que estamos hablando anteriormente, va a servir de ejemplo para otras iglesias en lo concerniente a la ira de Dios. Dice el Señor que a los que tienen esa doctrina no le impondrá otra carga. Ya lo leímos, ¿verdad que sí? ¿Se recuerda? Y le dice que retengan lo que tienen hasta que Él venga. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Mi corona yo no se la dejo que nadie me la tome, que nadie me la agarre, que nadie me la pida, porque yo no se la doy, ni que nadie, me la arrebate, porque es mía. Yo me la he ganado, recibiendo al Señor como mi Salvador. Ahora, vamos a ver los periodos de la iglesia, porque dijimos que eran dos periodos, eran dos partes, ¿verdad que sí? Y que está la parte del capítulo 18 hasta el 23 y del 23 hasta el 29. Entonces, en esos periodos de la iglesia, por ejemplo, en el año 1500
1190 al 1700, el nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Eso es lo que significa el nombre de Tiatira, sacrificio continuo, y puede referirse en general a la Iglesia Católica Romana. La palabra papa, significa padre. Óigame. Y dice en Mateo, el mismo Jesús, y no llamé nadie padre aquí en la tierra, porque padre solo hay uno y está en los cielos. Y no llamé padre a nadie aquí en la tierra, porque solo hay uno y vuestro padre está en el cielo. Punto final. En el principio se usaba en relación con todos los obispos de la iglesia primitiva del occidente, pero alrededor del año 500 después de Cristo quedó registrado o registrada al obispo de Roma como el papa. Ese es el papa, el padre. ¿El padre de qué? Padre mío no es, no. Quien ni se invite que no va. El poder se hallaba distribuido en 5 áreas principales durante los primeros 4 siglos después de Cristo, los primeros 4 siglos. En los primeros 4 siglos se encontraba distribuido, se hallaba distribuido en 5 áreas principales durante los primeros 4 siglos, y eso eran Roma, Constantinopla, Antioquía. Se recuerda que la palabra cristiano se oyó por primera vez ¿dónde? En Antioquía. Se pronunció primeramente la palabra cristiano. Se le dijo a los hombres y mujeres cristianos. Ahí fue en Antioquía. Jerusalén y Alejandría. Eso eran el poder que se hallaba distribuido en las 5 áreas principales durante los primeros 4 siglos. Ahí estaba el poder en Roma, en Constantinopla, en Antioquía, en Jerusalén y en Alejandría. Ahí estaba todo el poder. Ahora, vamos a ver algunos de los papas que tuvieron en esos tiempos. Primero fue León I, del 440 al 461 fue precursor de los futuros papas y obispos de Roma, el jefe, el mandamás, el que dirigía. Gregorio I, del 590 al 694, fue el primero que actuó como papa. Consolidó el cristianismo después de la caída de Roma en el año 476. Fue el primero que actuó como papa. Consolidó el cristianismo después de la caída de Roma. Otro fue Sergio III del 904 al 911. Vivió con una prostituta llamada Morosia y lograron que sus hijos llegasen a ser papas y cardenales. Estamos hablando de la iglesia de esos tiempos. Gregorio VI del 1046 fue uno de los 3 rivales que se disputaron el trono ante este tiempo o entre este tiempo. Habían rivalidades y habían un montón de cosas. Inocencio III, 1198, fue el más poderoso de todos los papas. Condenó la Carta Magna de Inglaterra y prohibió la lectura de la Biblia. Oiga eso. Yo recuerdo que decían que por ahí, por el año 1960, nadie tenía una Biblia. Yo recuerdo que decían que
la misa se hacía en latín y el padre o el sacerdote no miraba hacia el pueblo, sino que miraba hacia el altar. Y la misa era en latín, nadie entendía ni papa. Bueno, los que hablaban latín entendían. Allá en Italia, en algunos países, pero en los países como República Dominicana, la gente se entraba y se iba tal y como salía, porque no entendía ni papa. Y era prohibido para los no, para los laicos era prohibido leer los evangelios, no podían leer los evangelios. Y no había Biblia porque la Biblia estaba secuestrada. Gracias a Dios que la Biblia, el Señor liberó la Biblia y ahora tenemos Biblia en toda parte. Yo tengo como 15 o 20 versiones de la Biblia. En mi celular tengo un chorro de Biblia ahí y tengo Biblia de papel por ahí, un montón de Biblias. Ya no la puedo ni leer mucho por la vista, pero la de los teléfonos sí, porque usted la agranda y la pone la letra al tamaño que usted quiera. Entonces la Biblia estuvo secuestrada, no se podía leer la Biblia, nadie tenía Biblia. Yo recuerdo que vi una Biblia ya cuando yo tenía como 10 años tal vez, o no, como algunos 12 años yo tenía cuando vi la primera Biblia. Y recuerdo que Ramón me leía, yo tenía sarampión o papera, yo no me recuerdo qué tenía, y Ramón iba y me leía la Biblia. Y el libro que Ramón me leía era el libro de Job, porque yo tenía un montón de chibola por todos los lados y estaba así, era sarampión lo que yo tenía. Entonces Ramón le gustaba el evangelio, quiera Dios que el Señor se haga apiadado de Ramón y que Ramón esté en el reino de los cielos. Porque él amaba a Dios, porque iba a la iglesia, porque siempre hablábamos de la palabra, porque siempre leía la palabra conmigo. Pero en los últimos tiempos Ramón como que se puso bien malito y hacía cosas que no tenía que hacer, pero no sabemos, dice que en el cielo van a haber sorpresas. Entonces no sabemos. Por eso no diga cuando alguien fallece, se fue al infierno. Yo nunca digo esa palabra, porque Dios tiene misericordia aún en los últimos momentos. Si no se recuerda de aquellos dos que estaban a la par de Jesús, Jesús en el medio, y uno le decía, si tú eres Dios, sálvate a ti, sálvanos nosotros. Desciende de la cruz, decían los otros que están abajo, y te adoraremos. Y como que se querían justificar. Pero aquel le decía, Señor, cuando en gloria te vea, acuérdate de mí. Era un hombre malo, no eran hombres buenos los que estaban a la par de Jesús, eran hombres criminales. Pero aún en los criminales y en mucha maldad que hay en el hombre, hay una partecita allá dentro del hombre que puede moverse a misericordia, como el rico aquel que estaba allá abajo, que está allá abajo en el infierno. Y él le dijo, Señor, cuando en tu gloria te vea, acuérdate de mí. No le dijo, sálvame, ni llévame, ni nada. Solamente que se acordara de él. Yo no sé con qué propósito él estaba diciendo eso. Solo le dijo, acuérdate de mí. Y esa palabra bastaron para que el Señor, el amor divino de nuestro Señor Jesucristo, le dijera, de cierto te digo, que hoy estará conmigo en el paraíso. Uf, en el último momento, colgado ya, con los clavos en los pies y en la mano, ya con los huesos quebrados. Y ese hombre se fue con el Señor. O sea que en el último momento de la vida del hombre, el hombre se puede arrepentir y Dios lo perdona. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros dediquemos la vida a Él. Pero si pasa eso en alguien, todavía Dios tiene misericordia para esa gente. Entonces, este hombre, Inocencio III,
prohibió la lectura de la Biblia. Solo la Biblia lo podían leer los clérigos, aquellos que tenían llamado. Nadie más, nadie más. Entre los héroes, vamos a ver ahora los héroes de ese tiempo, porque hubieron héroes en ese tiempo. Siempre han habido héroes. Entre los héroes de esta época se encuentran y se destacan los siguientes. Vamos a ver. Juan Wycliffe, del año 1320 al 1384, fue el primero en traducir toda la Biblia al inglés. Toda la Biblia la tradujo este hombre al inglés. Juan Hus, de 1369 a 1415, fue un predicador intrépido que puso a las escrituras por encima de la iglesia. Por encima de la iglesia. Porque por ahí nosotros sabemos y hemos visto que en el Vaticano no es así. Que la homilía del Papa tiene más autoridad que la palabra de Dios. Que lo que escribe un hombre, y digo, ni lo escribe él, pone al secretario y le dicta lo que quiere que el secretario escriba, eso tiene más autoridad que la palabra de Dios. Pero este hombre, Juan Hus, del 1369 a 1415, fue un predicador intrépido que puso la escritura por encima de la iglesia, como tiene que ser. La escritura, la palabra de Dios está por encima de la iglesia y por encima de todo hombre, llámese papa, llámese lo que se llame. Llámese lo que quieran que se llame, título, lo que quiera. La palabra de Dios es la palabra de Dios y tiene autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y tiene autoridad sobre todo dominio, sobre todo hombre, sobre todo edificio, sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre todo país. Tiene la palabra de Dios la autoridad. Y Juan Hus defendió eso. Y miren lo que le pasó. Por eso, por defender eso, murió en la hoguera. ¿Por orden del quién? El papita. Lo mandó a matar. La iglesia matando gente. La iglesia asesinando gente. ¿Usted se imagina eso? Ay, Señor. Otro. William Tyndale, en el 1484 a 1536, imprimió en el 1525 por primera vez el primer ejemplar del Nuevo Testamento. El primer ejemplar del Nuevo Testamento imprimió este señor, de lo que estamos hablando, porque el Apocalipsis se encuentra en el Nuevo Testamento. Ahora, por último, Erasmo, en el 1466 a 1536, un erudito estudioso del Nuevo Testamento en griego. Fue un estudioso del Nuevo Testamento en griego, Erasmo. Todo eso nombre, hombre, usted lo puede encontrar y leer su historia de ellos. Qué bonito es lo que nosotros podemos ver en la historia y en la palabra del Señor. Leímos del 18 al 23 y del 24 al 29 todas las cosas que tienen que suceder de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios de este día, de la iglesia de Tiatira, y próximamente ya nos quedan 2 iglesias en las cuales nosotros tenemos que trabajar, estudiar, para que podamos llevar el mensaje de la palabra del Señor a estas 7 iglesias. Las 7 iglesias del Apocalipsis. A muchas personas les gustan estos estudios, a otros les tienen un poquito de miedo, pero no hay que tenerle miedo, es la palabra de Dios y nosotros podemos estudiar la palabra de Dios y si no la entendemos todo, le vamos a preguntar al Espíritu Santo, que no, porque
usted ni yo somos intérpretes de la palabra de Dios. El intérprete de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y si yo no entiendo algo, yo puedo consultar. Puedo consultar comentario bíblico, concordancia, diccionario, cuantas cosas yo puedo consultar. Pero quien me va a dar la respuesta exacta de lo que yo necesito saber es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el intérprete de la palabra del Señor. Y el que está aquí con nosotros para ayudarnos, para que nosotros entendamos todos esos principios, ¿verdad? Que están ahí en la Sagrada Escritura. Así que, hermano, muchas bendiciones. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Siempre recordamos, inscríbase al canal, es gratis, no tiene que pagar nada. Solo lo que usted va a hacer es una aportación a que el evangelio crezca, a que el evangelio llegue más allá de esta sala, de este hogar, a que llegue a otros. Si usted se inscribe al canal, si usted comparte los mensajes y si usted, ¿cómo se llama? Le pega la campanita ahí, Google le va a mandar los videos directamente a su casa, a su celular, a su teléfono, a su computadora, a sus televisoras, donde quiera que usted esté. Y eso es lo que queremos, compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y si este mensaje ha sido de bendición para su vida, yo les pido que se suscriba al canal, por favor. Muchas bendiciones y hasta el próximo video. Dios le bendiga a usted y a su familia. Hasta la vista.